5. Una fuerte risa resonó por la autopista Lipas Highway. Los sonidos discordantes salían de las pequeñas bocas abiertas a través del gigantesco cuerpo de la ballena blanca mientras nadaba tranquilamente en el cielo. Cuando rugió de su propia boca, vino con tal destrucción que hizo temblar la tierra. Pero el sonido que emitían muchas bocas fuera de sincronía era retorcido y repulsivo, como si fuera arañado por el mismo viento. La sensación desagradable no fue un golpe en los tímpanos, sino más bien, como si tuvieran el cerebro pinchado con agujas delgadas. Con ese cambio macabro en la ballena blanca, Subaru sintió que la marea había cambiado. Habían golpeado ese inmenso ataque preventivo con la fuerza expedicionaria, desde Wilhelm hacia abajo, añadiendo sus propios ataques concentrados. El daño infligido a la ballena blanca no fue de ninguna manera mínimo. Después de todo, la potencia de fuego combinada era suficiente para matar a Subaru 100 veces más. Si lo comparamos con otras bestias demoníacas, era suficiente para aniquilar a toda una manada de Urugarum 10 veces más. La bestia, bañada en todo eso, había recibido suficiente daño como para perder un ojo. Si no era suficiente para resolver la batalla, Subaru esperaba que al menos trajera a la bestia a la tierra, pero... ¡Mierda! La niebla. Continuando con un grito estridente, la ballena blanca esparció niebla de sus incontables bocas. La neblina se extendió en un amplio rango a través de la carretera, su invasión progresando a medida que caía espesamente del cielo. El campo de visión de Subaru se volvió progresivamente más blanco, y el efecto del cristal mágico repelente nocturno disminuyó. La bestia demoníaca de la niebla había llegado a su fin. Con el empeoramiento de la visibilidad, la fuerza expedicionaria fue incapaz de mantener una estrecha cohesión sobre las llanuras cubiertas de niebla. Además, no parecía que incluso la ballena blanca se estaba derritiendo en la niebla, desapareciendo de la vista. «¿Estás bromeando? Subaru, por favor, confía en mí con tu vida». Rem se inclinó hacia adelante y gritó a Subaru, agitado por la desaparición de la ballena blanca. Subaru respondió a su grito profundizando el abrazo de brazos del cuerpo de Rem. Obedeciendo al chasquido de las riendas de Rem, el dragón terrestre giró alrededor, partiendo el suelo mientras empezaba a correr. Ferris, junto a ellos hasta justo antes, también giró la cabeza de su dragón terrestre hacia el interior de la niebla. Con la ballena blanca entrando en estado de combate, el contraataque se volvería desesperado. Naturalmente, no se pudieron evitar las bajas. Siendo ese el caso, aquí era donde estaba su deber, ya que se le llamaba el Caballero Azul, el más grande de los sanadores. Sin embargo, a pesar de ello, todos, retrocedan. Un bramido desde dentro de la niebla resonó, deteniéndolos antes de que saltaran al mar de blanco. Oyeron la voz de Cruz. ¿Qué está haciendo? Fue la mirada en la cara que Subaru levantó, pero el siguiente momento, el cuerpo de Subaru fue sacudido por la fuerza centrífuga cuando el dragón terrestre giró a la izquierda en una decisión improvisada. En el frente, el dragón terrestre de Ferris estaba haciendo su propio giro a la derecha de emergencia, resultando en que ellos fueran por caminos separados, y el blanco apareció violentamente en las esquinas de la visión inclinada de Subaru. Ahora, espera. El centro de la senda que se había abierto al separarse fue volado en una sola ráfaga de niebla muy densa. La fuerza de la alta ola de neblina que atravesaba seguramente se habría tragado a los dragones terrestres si hubiesen evadido incluso un segundo más lentamente. Sin haber visto la cosa real en acción, uno podría reírse de ella como si fuera una gran cosa sobre la mera niebla. Pero nadie que vea la naturaleza de esa niebla de cerca con sus propios ojos la descartaría tan ligeramente. La superficie de las llanuras rozadas por la niebla fue arrancada como si se hubiera derretido, con la superficie de la carretera desapareciendo hasta los cimientos. Un cuerpo humano completamente bañado en esa niebla compartiría invariablemente el mismo destino. Si nos golpeara esa, Subaru pensó que se había tomado muy en serio la información de antemano sobre la amenaza de la neblina de la ballena blanca. Pero lo real estaba más allá de sus expectativas. Así que esta es la niebla seria. La ballena blanca, llamada la bestia demoníaca de la niebla, tenía niebla que cayó ampliamente en dos variedades. La primera era la neblina de área amplia que esparcía para expandir su propia área de natación, como la que había usado para cubrir la carretera. Y la segunda era la niebla aniquiladora, que había borrado un buen trozo de tierra ante sus ojos en ese momento. No había visto los medios de ataque hasta entonces, pero fue esta última, la niebla aniquiladora, la que causó la destrucción. Y aunque una sola mirada era suficiente para entender su poder destructivo, había aún más que eso. Neimli, ya. En un vigoroso relámpago, una galante voz atravesó la neblina mientras algo abría repentinamente la blanca escena ante los ojos de Subaru. Era un dragón de tierra blanca con cruz en su espalda que saltaba de la niebla. Probablemente usó el ataque de rebanada invisible de súper largo alcance para dispersar la niebla y asegurar su visión. Cruz se limpió bruscamente el sudor de su frente, jadeando sobre el dragón terrestre.
Usándola como marcadora en el centro de la neblina despejada, los elementos dispersos de la fuerza expedicionaria empezaron a reagruparse apresuradamente. Cruz miró a sus subordinados desde cada uno de los escuadrones reunidos y les preguntó, ¿cuánta gente fue herida? Nuestro escuadrón tiene 12 personas, nos faltan 3. ¿A quién echas de menos? No sabemos. Ante la impaciencia de Cruz, un hombre en la flor de la vida pareció escurrir su respuesta mientras agitaba la cabeza. En circunstancias normales, tal intercambio sería incomprensible. El líder del escuadrón, consciente del número de personas en su escuadrón, informaba que no podía recordar los nombres de los perdidos miembros. Seguramente una cosa tan loca no era posible, todavía. Tenemos 14 y hemos perdido 1. 2 hombres en mi escuadrón. Del mismo modo, no está claro. 6 hombres. Lo siento mucho. Nuestra posición era profunda, y no pudimos evitar la niebla. Reportes similares llegaron uno tras otro, sin que nadie pudiera recordar los nombres de sus camaradas desaparecidos. Esa extraña circunstancia fue la verdadera amenaza de la niebla de la ballena blanca. La aniquilación, niebla. En estado de shock, los molares de Subaru resonaron mientras el murmullo corría por su garganta. Aquellos literalmente aniquilados por la niebla tenían incluso los recuerdos de su existencia borrados del mundo. Incluso si quedaban pruebas de los borrados, no quedaban recuerdos de su existencia. Ese era el verdadero significado detrás de Cruz organizando la fuerza expedicionaria en escuadrones de 15 hombres cada uno. Si los escuadrones perdiesen hombres debido a la niebla, serían incapaces de discernir quién había sido golpeado. Aún así, al tener un número fijo en cada escuadra, al menos podían darse cuenta de que habían perdido gente. Subaru sabía que ese extraño miedo era para él, ya que lo había probado el anterior viaje. Para Otto, el comerciante ambulante que lo acompañaba por la carretera, la existencia de un comerciante caído presa de la ballena blanca, y la existencia de Rem, que se había quedado atrás para frenar a la ballena blanca, había sido completamente relegada al olvido. En ese momento, Subaru pensó que Otto había olvidado esos recuerdos inconvenientes por miedo, pero tenía más sentido que estuviera bajo el efecto de la neblina de la ballena blanca. Todo recuerdo de su compañero mercader, y de Rem, fue borrado de ese mundo, igual que cuando, en la mansión, hasta la hermana gemela mayor de Rem, Ram, la había olvidado. Ahora, lo mismo había sucedido de nuevo. Sin embargo, incluso a pesar de eso, soy el único que recuerda. Aturdido, Subaru expresó el hecho innegable. Igual que en la última vuelta, cuando Subaru nunca olvidó al mercader borrado o a Rem, sacrificándose para que Subaru pudiera escapar, solo lo recordaba. 2 de los líderes de escuadrón reunidos bajo Cruz, se habían convertido en personas diferentes. Bañados por la niebla aniquiladora, los líderes originales del escuadrón habían sido borrados. Todos aceptaron al siguiente en la fila como los líderes del pelotón en su lugar, sin que nadie se diera cuenta del repentino cambio de rango. Frente a esa normalidad, Subaru sabía que la bruja y la ballena blanca estaban realmente cortadas de la misma tela. Subaru Natsuki seguía recordando las cosas que todos los demás habían olvidado, seguramente esto no era ajeno al regreso por la muerte, un rasgo que solo poseía Subaru. Cruz miró las caras de la fuerza expedicionaria y cortó la conversación. Ahora que se ha sumergido en la niebla, no podemos saber desde dónde ataca. Apiñarse juntos es un mal plan, dispersaremos y emplearemos cristales de maná repulsivo. Viendo a todos asentir con la cabeza en la orden en su visión periférica, los ojos de Subaru se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no veía a Wilhelm o Ricardo entre ellos. Seguramente ni siquiera esos 2 fueron borrados por la niebla. Así que has vuelto, Wilhelm. Pero el nerviosismo de Subaru fue desmentido por el oportuno regreso de una figura de la niebla. Habiendo atravesado la densa niebla, el diablo espada parecía espantoso, todo su cuerpo bañado en sangre. Wilhelm se limpió sus espadas manchadas de sangre, untando tersamente la sangre de sus mejillas como una idea de último momento. ¿Corrí demasiado lejos? ¿Nuestras pérdidas?, preguntó Wilhelm. Un total de 21. Esencialmente un escuadrón fue aniquilado. ¿Ya no podemos esperar ni siquiera honrar adecuadamente la memoria de los caídos? El ser borrado por la niebla literalmente significaba que la existencia de uno era borrada. Sin dejar rastros de ellos, ni siquiera en la memoria de la gente, había un completo vacío en el lugar donde alguna vez existieron en el mundo. Subaru se preguntó si los lazos y sentimientos, incluso el amor, que habían sido tan ciertos hasta entonces, habían desaparecido en algún lugar. Cuando miró más de cerca, Subaru vio una manada de encendedores detrás de Wilhelm, y entre ellos estaban Ricardo, ahorcajada sobre su encendedor extra grande, y los 2 tenientes. Aparentemente, al igual que Wilhelm, los que luchaban contra la ballena blanca habían sufrido un daño mínimo. La niebla que sale hace esto difícil.
Los cristales de repulsión de maná son escasos, y tenemos menos de lo que me gustaría. Si los usamos en el lugar equivocado, estamos acabados. Si lo golpeamos con un ataque más concentrado, seguramente caerá al suelo. Después de haberla perdido de vista, este es el momento adecuado para emplearlos, evitando, entre otras cosas, un ataque sorpresa. Objeciones. Cuando todos apoyaron el juicio de Cruz, su mirada se volvió hacia la unidad de apoyo bajo el mando de Ferris. Ferris lanza cristales antimagia desde los cañones de cristal mágico. Solo 2 veces. Debemos emplearlos con cuidado, los preparativos ya están completos. Cuando quieras, a tus órdenes. Cuando Ferris le dio un golpecito en el pecho, Cruz se dibujó en la barbilla, mirando a todo el mundo antes de que la batalla se reanudara. De aquí en adelante es la verdadera batalla. La respuesta que quede en tus manos probará que nuestros ataques son efectivos contra la ballena blanca. Ciertamente, nuestro oponente es poderoso e insondable. En el peor de los casos, puede que no haya nadie que recuerde nuestras muertes. Sin embargo, Cruz, capaz de lanzar golpes cortantes con su mano desnuda, sacó de su cadera la atesorada espada de la casa de Kaarstan, una espada sin duda largamente desprovista de uso, y la elevó al cielo, declarando en voz alta: por el bien de los muertos sin nombre en sus lápidas, por el bien de los débiles que serían amenazados por la niebla en el mundo futuro, lo mataremos, cueste lo que cueste. Ven conmigo. Todas las armas se alzaron al cielo, todos gritando de júbilo como uno solo. La neblina se estremeció por la increíble oleada de moral, incendiando ferozmente su húmedo espíritu de lucha. Lanza el cristal antimagia. Por orden de Cruz, los individuos bajo el mando de Ferris dispararon cañones de cristal mágico en una salva. Al momento siguiente, con un gran rugido, los cristales mágicos se elevaron hacia el cielo nublado cuando la niebla está despejando. El resplandor de los mágicos cristales que rompían los cielos borró la neblina blanca que obstruía su visión de una sola vez. Hablando correctamente, toda la niebla que cubría las 4 esquinas de las llanuras no había sido barrida. Al final, todo lo que había cambiado era la densidad de la niebla, que se había ralentizado de modo que ya no era difícil mantener una visión clara, pero se podría decir que incluso ese resultado es suficiente. La neblina de la ballena blanca era aparentemente una calamidad forjada por el vasto maná que poseía. En otras palabras, la ballena blanca esparció su maná en la dirección de su elección, y esto se convirtió en la niebla visible para otros. Los cristales antimágicos, por derecho, cristales con el efecto de forzar al maná de un área a un estado incoloro, neutralizándolo así, habían usado su poder para anular el maná de la niebla, volándolo. Era una apuesta peligrosa, porque si los cristales antimagia funcionaban demasiado bien, también disminuiría la fuerza de sus propios ataques mágicos, pero parecía que no había necesidad de preocuparse mientras pudiesen ver los restos de la niebla. No lo suficiente para limpiar toda la niebla, ¿eh? A su vez, no hay efecto en nuestra propia magia. Yo también estoy en perfectas condiciones. Rema sintió un poco, pero fue el resplandor del cuerno en su frente lo que ofreció la respuesta real. El hecho de que sintiera que el maná se arremolinaba alrededor del área y que había comenzado a construir la energía mágica de Rem una vez más fue la prueba. Muy bien. No puedo arrepentirme ahora. He llegado demasiado lejos para ser inútil ahora. Es hora de que subamos al escenario, sí. Déjanos ir. Rem manejó las riendas del dragón terrestre, y sus relinchos coincidían con el rebote de la grupa de Subaru. Se agarró de las caderas de Rem en la cima del dragón terrestre, buscando ver a la ballena blanca en la fina niebla sobre sus cabezas. Con Cruz a la cabeza, la fuerza expedicionaria partió también, dispersándose mientras sus diferentes partes buscaban a la ballena blanca. Al reanudarse la batalla en cualquier momento, Subaru sintió como la tensión le secaba la garganta a toda prisa. Nadie ha visto salir a la ballena blanca todavía. Se sentía como antes del comienzo de la batalla, cuando esperaban a que la ballena blanca apareciera en el cielo nocturno, cuando, neblina, de repente, una mala premonición apareció en la mente de Subaru. No tenía ninguna prueba especial de ello. Todavía eran capaces de usar magia dentro del efecto de los cristales anti-magia. Cuando recordó las diversas cosas que se hablaron antes de la operación, y su experiencia al encontrarse con la ballena blanca en la vuelta anterior, esa ansiedad surgió repentinamente a la superficie. Había restos de niebla muy esparcida en la atmósfera. La ballena blanca había expandido su propio territorio y obstruido sus campos de visión, el truco más antiguo del libro de la bestia demoníaca de la niebla. Esa era toda la información previa que tenía, pero podría realmente decir que era la única razón por la que tenía miedo. Pero antes de que la duda en su cabeza tomara forma, el chirrido del coro que resonaba por la ligeramente nublada autopista Lipa se hizo más rápido. ¿Qué demonios fue eso? El eco agudo era como el chillido de una mujer,
inculcando un sentimiento de repugnancia que hacía que Subaru quisiera taparse los oídos. Era tanto rugido como risa, pero repugnante a otro nivel, atravesando la niebla para burlarse de ellos a través de las llanuras. Ahora mismo, Subaru intentó poner la pregunta en palabras cuando se dio cuenta que la neblina enrollada alrededor de todo su cuerpo parecía derretirse en él, como si intentase permear su carne, y luego... Triple I. El primer turno llegó en la unidad de dragones montada que corría al lado. Los hombros de Subaru saltaron a las extrañas voces, que no se parecían en nada a las que venían de seres humanos cuerdos. Adivinando que algo había cambiado, miró a su alrededor para ver a los jinetes corriendo a su lado, saliendo de sus dragones de tierra uno tras otro. Oye, ¿qué pasa? Siguiendo las intenciones de Subaru, su propio dragón terrestre hizo un giro y se dirigió hacia ellos. Pasó entre los dragones de tierra, confundido por la pérdida de sus jinetes, y llamó a los hombres caídos. ¿Estás bien? ¿Caerse de un caballo puede hacerte daño? Subaru, preocupado por esas heridas, sin darse cuenta dejó morir su voz a mitad de camino. Habiendo caído de sus dragones de tierra, los caballeros se retorcían, pero su estado era mucho más precario que las meras heridas físicas. Ah. Las extrañas voces que levantaban no eran como las de los seres humanos, estaban más cerca de los ruidos de las bestias. Un hombre estaba echando espuma por la boca, convulsionando en el suelo con los ojos en blanco. Otro hombre soltó un gemido mientras se rascaba desesperadamente sus propios brazos. Otro más se agarró a sus muelas hasta que se rompieron, golpeando su cabeza contra el suelo. No había un solo conjunto de síntomas, pero aún así, él sabía, era una locura, usar la niebla como medio para esparcirse. Esto es, la voz acaba de afectar directamente a sus mentes a través de la niebla. Es como el envenenamiento de maná, pero esto es terrible. Con Subaru conteniendo su voz, Ren puso una mano en su frente, haciendo una cara de angustia mientras ella respondía, envenenamiento por maná. Así que esto realmente no es niebla normal después de todo. A juzgar por el estado de Rem y la sensación de la niebla enrollada alrededor de su cuerpo, Subaru se dio cuenta de que esa era la verdadera función de la niebla. La neblina de área amplia era una trampa inevitable que infligía un estado normal a los seres a su alcance. La inmensidad del efecto, y el daño que causó, estaba a la vista de todos. Subaru no creía que los efectos de la niebla se limitaran a los escuadrones que le rodeaban y a Ren tampoco. De hecho, incluso hasta donde sus ojos podían ver, vio a múltiples escuadrones parados en seco, tratando de lidiar con el estado anormal de sus aliados, así que algunas personas son resistentes a la niebla, y otras no. No siento nada, solo siento un poco de mi cabeza, estoy calmado, ahora, respirando profundamente varias veces, Rem tocó el cuerno de su frente mientras se calmaba. Mientras tanto, Subaru se bajó de su dragón terrestre, corriendo para detener a aquellos que intentaban hacerse daño. Oye, ya basta. Tus heridas. Wow. Sí. Quédate back. Uno de los confundidos hombres le dio una palmada en el brazo, rascándose el brazo sin piedad. Cuando el agudo dolor hizo que Subaru se retirase, el hombre volvió a su comportamiento de autolesionarse, rascándose la cara lo suficiente como para que empezase a sangrar. Eso duele, pero no es esto muy malo. Puede que no paren hasta que estén muertos, Subaru. Estás herido, duele y tengo ganas de llorar un poco, pero no es nada. Y lo que es más importante, todo el mundo se destrozará a sí mismo si no hacemos algo. No hay nada que podamos hacer. Mientras Rem se acercaba apresuradamente, tenía una mirada sombría en su cara mientras agitaba la cabeza ante la respuesta de él. Desafortunadamente, no sé cuánto efecto tendría mi magia curativa. Esto no es simplemente interferir con el cuerpo sino con el lodo directamente a través de sus puertas. Solo el maestro Ferris puede lidiar con una contaminación de maná tan poderosa. En primer lugar, ¿cuánto tiempo puede aguantar la contaminación mental? Además de nosotros dos, estamos más o menos aniquilados aquí. El escuadrón que corría junto a Subaru y Rem estaba virtualmente encaminado, y las pocas almas ilesas intentaban impedir que sus camaradas se hicieran daño a sí mismos como lo había hecho Subaru. Si Ferris se contamina, ¿estamos perdidos? ¿Qué hacemos? Esto era todo lo lejos que Subaru podía ver. Solo podía desesperarse de que fuera así en todas partes. Junto con Cruz y Wilhelm, si Ferris, su pilar de apoyo, cayera, eso sería todo para ellos. Sería difícil incluso mantener la lucha. Todos los que puedan moverse, lleven a los heridos al gran árbol. Usa cualquier fuerza que tengas que usar, pero escuchó la voz de Cruz desde el otro lado de la niebla. Una serie de voces respondieron, y aparentemente, Cruz había escapado al efecto de la niebla.
Ella estaba transmitiendo cómo lidiarían con la misma amenaza. Inmediatamente después de ordenar a toda la fuerza que atacara, ella estaba cambiando instantáneamente las políticas. La voz de Cruz estaba disgustada, y Subaru, también, sintió ira al ventilar el abuso contra la ballena blanca. En cuanto a la fuerza, pelear con gente herida es más duro que pelear con los muertos, pero los monstruos piensan siquiera en hacer eso. Parece que el maestro Félix está a salvo. Con él yendo por ahí curando, los efectos de la contaminación deberían al menos ser disminuidos, pero... Rem dudó, pero Subaru sabía lo que estaba intentando decir. Con tanto daño sufrido, Ferris tendría las manos completamente ocupadas. Con la mano de obra dividida para reunir a los heridos, eso hizo que su fuerza de combate fuese mucho menor. Y lo más importante, no hay tiempo suficiente. No podemos estar indefensos hasta que Ferris sane a todos. En el peor de los casos, con la fuerza expedicionaria agrupada así, la niebla de la ballena blanca podría tragársela entera. No quiero pensar que sea tan inteligente, pero dado que ha creado esta situación, es optimista. Es posible que esté haciendo todo esto por instinto, pero... no podemos subestimarlo de todas formas. Resignándose al peligro, Cruz quiso confiar a Ferris a los miembros de la fuerza expedicionaria heridos. Naturalmente, ¿era necesario hacer algo para ganar tiempo para que la ballena blanca no se acercara a los heridos? Necesitaban ofrecer un atractivo pedazo de cebo para distraerlo de golpear a fondo a su enemigo. Respirando profundamente, Subaru vació sus pulmones. Al exprimir el oxígeno de su cuerpo hasta su límite, se sintió naturalmente sofocado dentro de su pecho. Los latidos de su corazón se ralentizaron y supo que su ritmo era cada vez más seguro. Subaru espontáneamente hizo una tensa sonrisa ante lo inesperadamente tranquilo que estaba. Siempre había sido arrastrado por las circunstancias, jugueteado por los acontecimientos ante sus ojos, y el corazón de Subaru había reflejado sus emociones, corriendo salvajemente una y otra vez. Entonces, ¿por qué estaba tan tranquilo en el precipicio de su decisión? Prestado o no, el coraje es el coraje, supongo. Subaru se golpeó el pecho y respiró profundamente. Se detuvo una vez, cerró los ojos, y luego exhaló y abrió los ojos. Se volvió hacia adelante. Antes de Subaru, Rem, montando al dragón terrestre, le miraba. ¿Qué iba a decir Subaru? ¿Qué deseaba? Eso es lo que estaba esperando oír. Rem, quédate conmigo en la parte más peligrosa. Sí, no importa dónde nos lleve. Sin dudarlo, Rem aceptó la petición de Subaru, una sonrisa apareciendo en su cara. Con eso aceptado, Subaru corrió hacia el dragón terrestre. Rem le prestó la mano, y él virtualmente voló sobre la espalda del dragón terrestre, ahorcajada sobre ella mientras se dirigía hacia los caballeros que refrenaban a sus camaradas que luchaban en el suelo. Rem y yo atraeremos a la ballena blanca. Mientras tanto, pídeles tratamiento de Ferris. Después de dárselos a Ferris, cualquiera que parezca estar bien, conéctese con Cruz. ¿Arrastrarlos? ¿Cómo diablos vas a...? Así. Subaru sonrió al anciano soldado levantando una voz de duda, respirando y aclarando su garganta, y luego anunció, todo aquel que pueda oír. Esto, tápate las orejas. Y si no puedes, quédate ahí. La voz de toda la fuerza de Subaru resonó por la neblinosa llanura. Rem escuchó cómodamente la fuerte voz de Subaru, y luego tocó sus manos en sus oídos. Los caballeros cercanos también corrieron a taparse los oídos. Otros miembros de la fuerza expedicionaria que estaban cerca seguramente habían hecho lo mismo igual que Subaru les había pedido en la reunión informativa antes de la operación. Y entonces, Subaru invocó voluntariamente el Tau, he regresado por la muerte. En el instante en que lo dijo, el corazón de Subaru fue arrancado por un miedo creciente de que, a pesar de sus intenciones, esas manos negras se extendieran hacia sus camaradas, hacia Rem, pero obligó a bajar ese miedo, levantando la voz para que la bruja pudiera oír. Puedes quedarte con mi corazón, así que dame una mano. Subaru abrió bien los ojos, suprimió su debilidad, y gritó en su corazón y un momento después, vino de visita, te amo. Era una voz frágil y delicada que parecía susurrar en sus oídos. Sin embargo, que fue el ardor infundido en su interior que hizo temblar su pecho. Sin querer, las lágrimas le salieron por las esquinas de los ojos, y Subaru se quedó sin aliento al ser golpeado por el impulso de perseguir a la voz que retrocedía para abrazar al orador en ese mismo momento. Todo su cuerpo estaba gobernado por el calor del amor. He vuelto. Después de una breve estancia, la mente de Subaru despertó a la realidad. El fervor que había gobernado Subaru hasta el momento anterior se distanció, y se volvió incapaz de recordar los profundos sentimientos que había tenido hasta entonces. Pero sí sintió malestar por el dolor feroz que, supuestamente se había resignado a no haber llegado milagrosamente. Sin embargo, aún así, Rem, ¿cómo está? El olor de la bruja en mí.
Apestas. Esa era la idea, pero no es un poco duro. Aunque no estaba emocionado por recibir una nota negra de Rem, había logrado su objetivo. Su cuerpo envuelto en el miasma de la bruja, Subaru miró hacia atrás y levantó su voz a los caballeros que le rodeaban. Aléjate de nosotros ahora mismo. Acércate lo más posible al árbol grande y únete a Cruz lo mejor que puedas. Inteligente. Buena pelea. Tú también. Enviando a los caballeros, la palmada de Subaru en el hombro de Ren fue la señal para que el dragón terrestre empezara a correr. En la actualidad, el cuerpo de Subaru desprendía el fresco y persistente aroma de la bruja, dejando a un lado la contradicción de esas palabras. El olor tenía que estar soplando a su alrededor. El problema era el efecto que tendría en la ballena blanca. Con los Urugarums, el efecto fue suficiente para cubrir todo el bosque, pero, ¿qué tal esta vez? Para ser honesto, no hay forma de medirlo, pero cuando se encontró con la ballena blanca en el mundo anterior, la ballena blanca había perseguido tenazmente el carruaje de dragón de Otto después de que Subaru se trasladara a él. En ese momento, no había dicho nada en relación con la bruja. Así que si Subaru emitió un olor aún más fuerte que antes, él debería ser el cebo principal para él. Ballena blanca. Justo después de que él tuviera ese pensamiento, el dragón terrestre, que avanzaba en línea recta, sintió algo y se giró abruptamente a su propio juicio, con la fuerza centrífuga sacando de Subaru un UG, que es, la ballena blanca. Mientras Rem, apretado contra él, gritaba, una inmensa fauce surgió repentinamente de un costado, rompiendo la niebla. Por la anchura de un pelo, Subaru y Rem se apartaron de su camino y escaparon, con la enorme boca de la ballena blanca deslizándose un poco hacia la izquierda, mordiendo el suelo, tragándose la hierba y la capa superior de la tierra entera. Su petro cuero exterior parecía rozar mientras la bestia demoníaca pasaba corriendo, y desde cerca, escucharon el sonido de sus fauces mordiendo el suelo. Luego, con un rugido, persiguió a la pareja. Hubo una abrumadora cantidad de presión mientras los perseguía desde la retaguardia. Con el abrumador sentido persiguiéndole la espalda para que les aplastaran, el dragón terrestre al que cabalgaba el gritón Subaru pateó seriamente la tierra. Sin embargo, la velocidad de natación de la ballena blanca era extraordinaria. Con un cuerpo enorme como una montaña, nadaba con tanta fuerza que superaba al viento, cerrando rápidamente la distancia. Firme, las fauces se acercaron, bebiendo el mundo que la rodeaba. Cuando la punta de su nariz estaba justo en sus espaldas, lo suficientemente cerca como para bañarlos en el crudo hedor de su aliento. «Rem, al-Yuma». Rem respondió con un conjuro, haciendo que 3 pilares de hielo salieran del suelo como uno solo. Su puntería era cierta, golpeando a la ballena blanca que perseguía a la pareja desde abajo, empalando su vientre en un intento de detener sus movimientos. «Jet. No parará». Las gélidas lanzas, cada una de ellas del grosor de un centenar de lanzas juntas, se rompieron en la base, emitiendo un sonido agudo cuando el hielo se rompió. Las lanzas de hielo destruidas regresaron instantáneamente al maná de donde vinieron, y aunque la ballena blanca, habiendo perdido lo que estaba sellando sus heridas, sangró de ellas, no hubo ningún efecto en su movimiento. El hecho de que hubiese sido herido y sangrado hasta tal punto solo parecía traer un alivio más agudo al grado de su resistencia. Subaru se quedó atónito una vez más al ver cuán alto era el obstáculo que derribaba a la ballena blanca. Esto no es como con el Urugarum cuando era 1-1. Mientras Subaru se alejaba de la ballena blanca, levantó su dedo medio, burlándose de ella. Enfurecido por el gesto, el rugido de la ballena blanca tronó en las llanuras. Pero por el lado de su torso. «Raya A». Wilhelm intervino, volando con una barra vertical. Al clavar su espada, Wilhelm corrió por el flanco de la ballena blanca. Mientras Wilhelm cortaba la niebla ensangrentada, los hermanos del gatito aparecieron a su lado, a horcajadas sobre sus mecheros y mirándose a la cara. «Hermana mayor, únete a mí». «Hagámoslo, Etaro». Mientras los encendedores se cruzaban, Mimi y Etaro saltaron y se dieron la mano. Los dos estaban ante la herida abierta que Wilhelm había tallado mientras gritaban. «Gua». «Ah». Las voces de la pareja se superponían, las ondas sonoras se ampliaban con una fuerza increíblemente destructiva. La onda de choque atravesó la herida abierta, haciendo que cada herida en el cuerpo de la ballena blanca sangrara una vez más. El enorme cuerpo se estremeció, y la altitud de la ballena blanca cayó precipitadamente en contra de su voluntad. La ballena blanca gimió de agonía, levantando la voz mientras soportaba el dolor,
y apenas consiguió evitar estrellarse mientras los gemelos, montados en sus mecheros, saltaban de su espalda. Carta de triunfo completa. Capitán, por favor. Oh, sí, déjamelo a mí. Si los Rand se esfuerzan, yo también tengo que hacerlo. En lugar de los gemelos que aterrizaron, un gran liguero subió a la ballena blanca desde el extremo de la cola. Girando su cuchillo hacia arriba, Ricardo anduvo por ahí golpeando las innumerables bocas que generaban niebla. Wilhelm hizo lo mismo, golpeando las molestas bocas, silenciándolas una a una, pero la ballena blanca no les permitió aplastar sus medios de ataque sin una respuesta. De las bocas, aparentemente infinitas sin importar cuántas aplastaran, salió una literal nube de niebla aniquiladora. Ricardo, confiando en la movilidad de su encendedor, y Wilhelm, empujando su cuerpo más allá de los límites humanos normales, continuaron esquivando y esquivando esa niebla un poco más. La fuerza expedicionaria y los colmillos de hierro se habían reorganizado, y comenzaron a disparar cañones de cristal mágico una vez más para ayudar a Wilhelm y Ricardo en su precaria posición. Con los propios ataques de la ballena blanca incapaz de golpear, y aparentemente perdiendo la paciencia por el creciente daño de los molestos atacantes, retorció su inmenso cuerpo, abriendo su boca completamente para esparcir la niebla por todas partes. Más rápido de lo que Subaru podía gritar, la nariz de la ballena blanca. El acercamiento de Subaru, con el aroma de la bruja a su alrededor, hizo que la ballena blanca los mirara reflexivamente, despistada de su concentración, buscaba hacerlos volar cuando un corte interrumpió ese plan. Eso es muy grosero de tu parte. Aquí estoy, después de nada más que tu cabeza durante 14 años, y miras hacia otro lado. Con una puñalada, Wilhelm se clavó profundamente en la frente de la ballena blanca, su movimiento se detuvo cuando su espada se hundió en el cráneo. Pero el anciano espadachín abandonó instantáneamente su tercera espada, saltando y pateando con toda su fuerza la empuñadura de la espada que había soltado, y sacó sus espadas cuarta y quinta, ambas espadas danzando salvajemente sobre la espalda de la ballena blanca. También encima de la espalda de la ballena blanca, Ricardo se unió a Wilhelm, abriendo su bocaza y riendo. Esto se está poniendo divertido. Es más duro de lo que pensaba, pero no es tan fuerte, ¿verdad? No, la respuesta es un poco demasiado débil. Mientras Ricardo se regocijaba, Wilhelm tejía sus cejas y murmuraba. Al morderse el labio, Wilhelm cortó la aleta caudal de la ballena blanca mientras decía, no puedo creer que mi esposa, la Santa Espada, pudiera ser derrotada por este nivel de bestia demonio. Incluso considerando que no tomó la iniciativa y no se paró con niebla al principio. Mientras Wilhelm sacudía sus espadas, su proceso de pensamiento fue interrumpido por la ballena blanca girando alrededor de su cuerpo. Hacer. ¡Guau! La acción de la bestia demoníaca, a diferencia de todas las anteriores, hizo que la cabeza de la ballena blanca se elevara repentinamente, y la fuerza hizo que Ricardo y su liguero volaran. Entonces Wilhelm, todavía encima de la ballena blanca, dijo, me tomaré uno más antes de irme. Con la bestia demonio meneando su cuerpo mientras nadaba en el aire, Wilhelm corrió hacia ella con movimientos ágiles. El cuerpo de la ballena blanca estaba subiendo, con Wilhelm saltando en la dirección opuesta. Ajustando finamente su centro de gravedad y usando las puñaladas de sus espadas para controlar su postura por la fuerza, el viejo y experimentado espadachín ejercitó su cuerpo al máximo, cortando en la base una de las aletas dorsales en el borde extremo del enorme cuerpo. Escuchando el grito de la ballena blanca, Wilhelm montó en la aleta que había enviado volando por debajo del suelo. Normalmente, uno pensaría que una caída desde tan gran altitud resultaría en la muerte instantánea, pero las plantas de los pies de Wilhelm patearon la aleta justo antes del impacto, y su dragón terrestre lo atrapó, suavizando el golpe. Wilhelm. Subaru intentó asegurarse de que estaba bien, pero Wilhelm no respondió, ya que sus ojos estaban sobre la ballena blanca, aún ascendiendo rápidamente. Atraído, Subaru miró hacia arriba, y su visión fue capturada por la cola de la ballena blanca mientras nadaba en el cielo. La sangre goteaba de la aleta que había sido cortada, derramándose hacia abajo con fuerza violenta. La llanura herbosa estaba teñida de escarlata, y Guillermo estaba bañado en lluvia roja, su voluntad de luchar sin disminuir. Subaru tampoco creía que la ballena blanca se iba a dar la vuelta y huir, pero el objetivo de la bestia demonio al dirigirse hacia el cielo no estaba claro. Los colmillos de hierro y la fuerza expedicionaria miraron incómodamente al cielo, y Subaru se preocupó por los heridos reunidos en las raíces del gran árbol. Ya viene. Wilhelm hizo un pequeño murmullo mientras dirigía su mirada hacia arriba. Viendo al anciano espadachín entrecerrar los ojos y volver a poner ambas manos en las empuñaduras de su espada, todos se pusieron en guardia, y luego, mientras contenían la respiración, se arrepintieron. Demasiado tarde,
sabían que debían haberse desplegado instantáneamente sin esperar a que la ballena blanca, flotando sobre sus cabezas, actuara. Niebla, entrando, gritó Subaru tan fuerte como pudo. Rem hizo que el dragón terrestre diera vueltas y se alejara del frente. Los dragones de tierra y los ligeros que los rodeaban empezaron a correr todos a la vez, pero Subaru ya no tenía margen de maniobra para levantar la cabeza y ver si los demás estaban a salvo. Una neblina aniquiladora y abrasadora caía a la tierra con tal fuerza que parecía borrar el cielo. La niebla era como si las nubes mismas estuvieran cayendo. No había forma de evitarlo, salvo escapar de la zona. Refugiarse detrás de rocas o árboles era una resistencia sin sentido antes de la destrucción que se tragaría todos los obstáculos. No había nada que pudieran hacer más que empezar a correr y rezar para que llegaran a tiempo. Demasiado asustado para mirar hacia arriba, Subaru simplemente sintió la opresión del silencioso apocalipsis lanzándose desde arriba. Se agachó en cuclillas contra la espalda del dragón terrestre, bajando su postura lo más que pudo mientras corrían. Aparentemente, habiendo salido de debajo de la espesa neblina y entrado en un área más clara, Subaru giró su cabeza y miró hacia atrás. Había varias figuras en el suelo detrás de ellos que no habían llegado a tiempo, tragadas mientras la niebla presionaba sobre ellos. Con expresiones de miedo e ira cinceladas en los rostros de los seres humanos, huyeron en serio, pero fueron envueltos por la niebla de la cabeza hacia abajo y desaparecieron. Los dragones de tierra fueron aniquilados con ellos. Con la bruma cayendo y esparciéndose por el suelo, no quedaba rastro de su destrucción. Ni siquiera sus nombres permanecerían en la memoria de nadie. Ninguno excepto Subaru, el único que recordaría sus muertes. Hubo pequeños gemidos ante Subaru de lejanas figuras esparcidas por las nieblas. Es evidente que su número ha disminuido considerablemente desde que se reagruparon. Eso, por supuesto, fue por los caballeros de la fuerza expedicionaria, pero los colmillos de hierro tampoco habían escapado ilesos. Si al menos tenemos nuestras grandes armas, pensó Subaru, moviendo su mirada. Will vio a Wilhelm, apenas manteniendo una mano en la espalda de su dragón terrestre mientras escapaba del área de efecto de la niebla. Fue cuando Subaru le gritó desde atrás que se dio cuenta, que desde el otro lado de la densa niebla, la bestia demoníaca perseguía a Wilhelm, abriendo su enorme boca. ¡Corre! ¿Enen? Wilhelm notó la amenaza inminente a su espalda más o menos al mismo tiempo que Subaru gritó. Pero ambos llegaron demasiado tarde para que reaccionara a tiempo. Acercándose sin hacer ruido, las fauces de la ballena blanca se tragó el suelo, al dragón terrestre y a Wilhelm entero. Raspando el suelo, todo lo que había en la superficie alrededor de Wilhelm fue arrancado, entrando en la boca de la ballena blanca. Enfrentado a la conmoción de ese espectáculo, no solo fue Subaru quien gritó, sino también Rem. Conociendo el rencor que tenía el viejo, la sensación de pérdida era mucho mayor. Y lo que es más importante, perder su principal fuerza de combate haría que su situación fuera más desesperada, pero, no lo hagas. Esta vez, alguien más levantó la voz a su lado. Antes de que pudieran reaccionar, un liguero entró por el costado, golpeando a su dragón terrestre y enviando a Subaru y Rem volando. ¡Buah! Dando tumbos desde el tambaleante dragón terrestre, Subaru puso una mueca de dolor al ser golpeado por todas partes. Por la voz, supo que Ricardo había cometido el repentino acto de violencia, pero antes de que pudiera preguntar cuál era la gran idea. ¡Gah! Subaru jadeó al ver flores carmesí florecer ante sus ojos. El liguero fue cortado en rodajas, trozos de su carne enviados volando mientras su cadáver rodaba cruelmente sobre la pradera. El hombre bestia de gran estatura que debería haber estado horcajada sobre él había desaparecido, con un vasto charco de sangre fresca dejado en su lugar. La ballena blanca nadó a baja altitud, balanceando su enorme cuerpo y agitando la cola que estaba cubierta con la sangre de Ricardo. ¿Él nos protegió? Entonces, ¿qué pasó con Ricardo? Me venían a la mente varias preguntas, pero Subaru las dejó a un lado cuando se dio cuenta de algo que no podía ignorar. Antes que él había una ballena blanca, que había atropellado a Ricardo con su cola. No, de ninguna manera. Cuando miró hacia atrás, vio a la ballena blanca que se había tragado a Wilhelm y el suelo a su alrededor comenzando a morder. Al frente, detrás y arriba, vio otra figura en forma de ballena en lo alto del cielo, esparciendo niebla alrededor. Las bocas infinitas de las tres ballenas blancas se reían juntas, provocando la desesperación de los hombres. Poco a poco, Subaru sintió una vez más que la esperanza era borrada por una pesadilla. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.